Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Una de las hazañas más desconocidas de la historia de la Real Sociedad, el bicampeonato de Liga Juvenil conseguido en 1998 y 1999, tiene un epílogo todavía más oculto en los libros de historia, la Supercopa de la categoría en la temporada 1999-2000. Y para entender el alcance de ese logro hay que explicarlo a través de dos nombres propios. El primero es el de Carmelo Amas. Hablamos del entrenador del equipo Churiurdin juvenil que ganó esas dos ligas. Tras ganar la segunda, puso fin a 23 temporadas consecutivas sentado en ese banquillo. No había, desde luego, mejor forma de despedirse del cargo. El segundo nombre, claro está, es el del sustituto de Amas. Hablamos de Roberto Olave. El guardameta, suplente habitual de Alberto, había decidido colgar las botas al finalizar la campaña 1998-99, después de 4 cursos en el equipo Churiurdin en los que había jugado apenas 6 partidos. Bert Kraus tuvo el detalle de ponerle bajo los palos en su último partido, la despedida de la Liga en Mendizorroza, en un día en el que la Real cayó derrotada por 2-1. La Real le encontró acomodo rápidamente en el equipo juvenil. El reto era mayúsculo, porque del equipo que ganó la segunda de las ligas solo iba a mantener a los 4 futbolistas nacidos en la segunda mitad de 1981, el portero Pablo Llorca, el lateral izquierdo Aitor del Sol, el centrocampista Andoni Sarasola y el delantero Asier Izaguirre. El resto del juvenil sería totalmente nuevo, con la base de Leaso. El debut de Olave sería precisamente en la Supercopa de la categoría. Su rival iba a ser el Betis, campeón de la Copa del Rey en las 2 últimas temporadas, exactamente igual que la Real lo había sido en la Liga. En las filas del equipo verde y blanco, que a diferencia del Churiurdin mantenía el bloque de la anterior campaña, comenzaba a sobresalir un tal Joaquín, que un año más tarde debutaría ya con el primer equipo del Betis. La Supercopa Juvenil, como la de los mayores, se jugó a doble partido, el primero en casa del campeón de Copa y el segundo en el feudo del campeón de Liga. El partido de ida, jugado por tanto en Sevilla, tuvo lugar el miércoles 25 de agosto de 1999. Los muchachos de Olave arrancaron con fuerza el partido y se pusieron por delante en el marcador en el minuto 20 gracias a Del Sol, pero el Betis consiguió darle la vuelta al partido. Dani, el mismo Dani que recordarán los aficionados realistas por aquel postrero piscinazo que costó la derrota en el Benito Villamarín en la temporada 2002-2003, fue el autor del empate, y Artur puso el 2-1 para los béticos. La Real Juvenil no se arredró y logró empatar en el minuto 65 por parte de Santiago, pero 5 minutos más tarde Alonso puso el 3-2 definitivo que daba algo de ventaja a los béticos de cara al partido de vuelta. Zubieta acogió el 29 de agosto el duelo que debía dirimir el supercampeón juvenil de 1999. En el 11 que presentó Olave aquel día hay algunos jugadores que sonarán a los aficionados. Su portero era el ya mencionado Llorca, que llegó a debutar en el primer equipo en la eliminatoria copera de infausto recuerdo contra el Hospitalet de la temporada 2001-2002. Y sobre el campo estaba también Unai Zelayeta, el hijo del inolvidable Genaro Zelayeta, cuya vida se perdió trágicamente un año después en un accidente de coche, cuando el muchacho ya se asomaba al Sanse. Más de 1 millar de aficionados llenaron las gradas de Zubieta para apoyar a los potrillos. Luis Uranga, presidente de la Real, Juan Luis Larrea, presidente de la Federación Guipuzcoana, y Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, vivieron el partido en Zubieta. Y todos ellos vieron una remontada épica, de auténtica antología, porque al borde del descanso, la eliminatoria marchaba nada menos que 2-5 para el Betis. Y el joven equipo Churiurdin le dio la vuelta de manera majestuosa e incluso agónica. La final se empezó a torcer en el minuto 2 de este partido de vuelta. Artu enganchó un buen disparo desde la frontal del área que sorprendió a Llorca para poner en ventaja al Betis. La Real reaccionó y lo hizo bien, mandando en el partido con un buen fútbol, pero su necesidad de marcar y de hacerlo pronto llevó a los muchachos de Olave a dejar espacios atrás. En una contra cuando se cumplía el minuto 41, Tati consiguió regatear al guardameta Churiurdin y marcó el 0-2 a puerta vacía. Quién sabe cómo habría acabado esta Supercopa de haber sido ese el resultado al descanso, pero la Real cobró nuevos bríos acortando el marcador en la última jugada de la primera mitad. Izaguirre centró el balón desde la derecha en el minuto 44 y Echave fusiló a Rojas, portero bético.
Quedaban 45 minutos por jugarse, y la Real necesitaba 2 goles más para forzar el desempate o 3 para ganar el título. Sin tocar a los 11 jugadores que tenía sobre el campo, Olave decidió jugársela y cambió el esquema. De un 4-4-2 pasó a formar una defensa de 3. La Real dominaba y asediaba el área de su rival, pero no conseguía empatar hasta el minuto 69. Echave se puso a regatear a jugadores béticos hasta que pudo centrar a Izaguirre para que éste hiciera de cabeza el empate a 2. A menos de un cuarto de hora para que acabara el encuentro, la Real hizo el gol que ponía las tablas en la final. De nuevo Izaguirre enganchó una falta que lanzó Sarasola. El equipo churiurdín rozaba ya la remontada para la gloria. Pero ¿qué es la épica en el fútbol sin mediar una actuación arbitral discutible? Con los nervios a flor de piel, Codina, el colegiado del encuentro, no estuvo precisamente tranquilo, y en apenas 2 minutos, en el 89 y en el 90, expulsó a Aguirre y a Santiago. La Real se quedaba con 9 jugadores sobre el campo. Pero en el minuto 91, incluso a pesar de esa desventaja, Echave logró marcar el 4-2 definitivo, de nuevo en un saque de esquina, llevando el delirio a la grada y al campo. La Real Juvenil, como el primer equipo hizo en 1982, logró la Supercopa tras las 2 ligas, y Villar le entregó el trofeo a Del Sol, capitán de los Potrillos. Olave no podría haber debutado con mejor fortuna en su nueva vida después de colgar los guantes. La Real, su primera Real, era supercampeona.